Hay una planta que produce más alimento que los tomates. No un poco más, sino hasta 10 veces más a lo largo de su vida. En climas templados puede dar fruto durante todo el año, no solo en verano. Su cosecha puede almacenarse durante 6 meses a temperatura ambiente, sin necesidad de enlatado ni congelación. Y la plantas una sola vez. Luego sigue produciendo durante 20 a 30 años sin necesidad de volver a plantarla. No hace mucho tiempo los viveros de todo Estados Unidos la vendían. Las familias agricultoras la cultivaban. Incluso las oficinas de extensión agrícola la promovían como un pilar práctico de la seguridad alimentaria. Luego, en menos de 20 años, desapareció de los jardines estadounidenses de forma tan completa que la mayoría de las personas menores de 50 años nunca ha oído hablar de ella. No desapareció porque dejara de funcionar, y no desapareció porque algo mejor la reemplazara. Se desvaneció porque una planta que te alimenta durante décadas a partir de una sola plantación amenaza a todo un sistema construido sobre la dependencia anual, la venta de semillas, los trasplantes de primavera y los productos que tienes que seguir comprando. Esta es la historia de la planta que es mejor que los tomates en casi todos los aspectos prácticos, y de por qué fue enterrada tan profundamente que olvidaste que alguna vez existió. En 1940, en la granja de mi abuela en Tennessee. Ella saca una fotografía antigua, en blanco y negro, con los bordes desvanecidos. En ella, una mujer está de pie junto a una planta más alta que ella, con las ramas cargadas de pequeños frutos redondos. Cientos de ellos, tal vez miles. Esa soy yo, dice, 1943. Ese era mi tomate de árbol. Me inclino para mirar más de cerca. Los frutos parecen tomates alargados, de un rojo anaranjado, colgando en racimos densos. ¿Qué tan grande llegó a ser?, pregunto. Unos 12 pies de altura, dice ella. Esa sola planta produjo durante 18 años, hasta que una helada fuerte finalmente la mató, y durante la mayoría de esos años comimos de ella casi todo el año. La cocinábamos en salsa, la secábamos y almacenábamos fruta fresca en el sótano de raíces. Ella me dice que alimentó a nuestra familia y también a la mitad de los vecinos, sin volver a plantar, solo cosechar. Así que hago la pregunta obvia: ¿qué pasó con ella? Ella me mira como si estuviera hablando de algo de otro mundo. Dejaron de venderlas después de la guerra, dice. Ya nadie las quería. Todos querían tomates normales, tomates híbridos, de los que tienes que volver a plantar cada año. Y ese es el momento en que la historia deja de sentirse nostálgica y empieza a sentirse intencional. Yo no sabía por qué el tomate de árbol de mi abuela era mejor. Solo sabía que lo que ella describía no coincidía con lo que todos trataron como normal después. Comprar semillas, comprar plantas, empezar de nuevo cada primavera. La planta de la que ella hablaba tiene un nombre: Sifomandra betacea. Nombre común: tamarillo, también llamado tomate de árbol. Es originaria de América del Sur y fue llevada a Norteamérica a finales del siglo XIX. Para las décadas de 1920 y 1930 no era una curiosidad rara. Se cultivaba en California, Florida y en todo el sur del país, y no era solo folclore de patio trasero. La extensión agrícola la promovía como una alternativa perenne superior a los tomates anuales. Y luego desapareció. No desapareció de la existencia. El tamarillo todavía crece, todavía se cultiva en Nueva Zelanda, en toda América del Sur y en partes de Australia. Lo que desapareció fue su lugar en la agricultura estadounidense, y más que eso, su lugar en la conciencia estadounidense.
Hoy en día, la mayoría de los estadounidenses nunca ha oído siquiera la palabra tamarillo. La mayoría de los jardineros no sabe que existe. Y los pocos que sí lo conocen suelen pensar que es alguna fruta tropical exótica que no se puede cultivar en Estados Unidos. Eso no es cierto. Así que déjame mostrarte qué es realmente el tamarillo. Luego te mostraré por qué es mejor que los tomates. Y después te diré exactamente por qué fue enterrado. El tamarillo es un arbusto perenne de rápido crecimiento o un árbol pequeño. Una vez establecido, no se comporta en absoluto como una hortaliza típica de huerto. Crece como algo que pertenece a un bosque comestible. En solo 2 o 3 años puede alcanzar entre 8 y 12 pies de altura. Tiene hojas grandes, en forma de corazón, y produce frutos en racimos, grupos compactos que cuelgan como adornos pesados. Los frutos tienen forma de huevo, normalmente miden entre 2 y 3 pulgadas de largo. A primera vista, realmente parecen tomates alargados, la piel es lisa y, según la variedad, el color puede variar desde rojo intenso hasta naranja o amarillo. Y luego está el sabor. El tamarillo tiene un sabor difícil de olvidar, ácido, ligeramente dulce, con matices que recuerdan al tomate y a la fruta de la pasión. No es exactamente un tomate, pero puede usarse de muchas de las mismas maneras. Se puede comer fresco, pero la mayoría de la gente se sorprende por su acidez. La forma típica es sencilla: pelar la piel, cortar la pulpa y luego decidir cómo quieres usarla. Porque brilla en la cocina. Funciona en ensaladas, en salsas frescas y especialmente en salsas cocidas. Es excelente reducido en chutneys y mermeladas. Puede secarse y conservarse, y también puede almacenarse fresco. Si se mantiene en condiciones frescas, puede durar de 4 a 6 meses. Esa es la diferencia clave que casi nadie te cuenta. Los tomates normales duran días, tal vez un par de semanas si tienes cuidado. El tamarillo puede durar meses. Ahora que sabes qué es, cómo se ve, a qué sabe y cuánto tiempo puede almacenarse, hablemos de lo que realmente lo separa de los tomates: la producción. Hablemos de la producción, porque aquí es donde el tamarillo deja de ser interesante y empieza a volverse incómodo. Una planta madura de tamarillo puede producir entre 50 y 100 libras de fruta por año. Algunas fuentes incluso informan hasta 150 libras en condiciones ideales, y no te hace esperar una década para demostrarlo. La producción suele comenzar en el segundo año después de la plantación. Para el tercer año, ya estás obteniendo una cosecha completa. Y luego sigue produciendo. Un tamarillo puede producir durante 20 a 30 años, así que haz las cuentas, porque las cuentas son la parte que nadie quiere decir en voz alta. Una planta que produce entre 50 y 100 libras anuales durante 20 a 30 años equivale aproximadamente a entre 1.000 y 3.000 libras de fruta a partir de una sola plantación, un solo lugar en el suelo, una sola decisión que tomas una vez. Ahora compáralo con una planta de tomate. Una planta de tomate típica produce alrededor de 10 a 30 libras en una sola temporada. Luego muere. Al año siguiente, vuelves a plantar. Y a lo largo de 20 años, incluso siendo generoso, digamos que promedias 25 libras por año en ese mismo espacio, estarías hablando de unas 500 libras en total. Así que en el mismo espacio y durante el mismo periodo de tiempo, un solo tamarillo puede producir entre 2 y 6 veces más alimento, y lo plantaste una sola vez, en lugar de 20. Pero se vuelve aún más injusto.
En climas templados, el tamarillo puede producir durante todo el año, no solo en una corta ventana de verano. En regiones subtropicales, a menudo da fruto en otoño e invierno, exactamente cuando los tomates no te están dando nada. En climas verdaderamente tropicales, puede fructificar de manera continua, e incluso en zonas más frescas donde no es perfectamente perenne, aún así tiende a producir durante una temporada más larga que los tomates. Por ejemplo, en el Valle Central de California, los tamarillos producían fruta desde julio hasta diciembre, antes de que las plantas fueran en gran medida abandonadas. Así que no solo estás obteniendo más fruta a lo largo de las décadas, estás obteniendo fruta durante meses en los que la mayoría de los huertos se quedan en silencio. Así que aquí está la pregunta que no te va a dejar una vez que veas los números. Si el tamarillo producía más alimento, durante más años y con menos trabajo, ¿por qué la gente dejó de cultivarlo? En las décadas de 1930 y 1940, los tamarillos estaban ganando un impulso real. Los agentes de extensión los promovían, los viveros los tenían en stock, los jardineros domésticos los plantaban, especialmente en los huertos de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, porque producían abundantemente con insumos mínimos. Luego terminó la guerra, y no fue una sola razón. Varias fuerzas golpearon al mismo tiempo y, juntas, acabaron silenciosamente con el cultivo del tamarillo en Estados Unidos. Primero, la agricultura industrial y el desarrollo suburbano se aceleraron. El modelo se desplazó hacia cultivos anuales, semillas híbridas e insumos químicos. Las plantas perennes no encajaban en un sistema construido sobre ventas recurrentes. Los tamarillos eran demasiado autosuficientes. Segundo, la industria del tomate explotó. Se desarrollaron híbridos por resistencia a enfermedades, maduración uniforme y durabilidad en el transporte, y la inversión se volcó en los tomates. Los tamarillos no recibieron nada de eso. No se transportaban bien, no encajaban en los ciclos de cultivos anuales y no se adaptaban a la producción industrial. Así que nadie tenía incentivos para promover una alternativa superior. Tercero, la cultura de la jardinería suburbana cambió. Los bancales anuales se volvieron la norma. Los tamarillos son árboles pequeños, se ven agrícolas, y no encajan con la rutina de plantar cada primavera de la que se benefician los centros de jardinería. Cuarto, los servicios de extensión cambiaron después de la guerra. Se centraron más en la agricultura comercial y el tamarillo no era un cultivo comercial en Estados Unidos. No había infraestructura, ni cadenas de suministro, ni un impulso industrial, así que dejó de enseñarse y el conocimiento se fue desvaneciendo. Quinto, el clima frío terminó de rematarlo en los climas marginales. Los tamarillos son sensibles a las heladas. Las heladas fuertes de las décadas de 1950 y 1960 mataron plantas establecidas en lugares como California y partes del sur. La gente no volvió a plantarlos. La demanda cayó. Los viveros dejaron de ofrecerlos. En una sola generación, el tamarillo pasó de ser común a ser olvidado. Hasta aquí podrías llamarlo historia. Pero aquí está lo que lo hace sentir sospechoso. El tamarillo no desapareció en todas partes. Siguió siendo popular en Nueva Zelanda, continuó creciendo en América del Sur y se cultivó en partes de Australia. La planta no falló. Tuvo éxito en todas partes, excepto en el país con el sistema alimentario industrial más desarrollado, donde las empresas de semillas, los centros de jardinería y las tiendas de comestibles obtienen mayores beneficios de la dependencia anual. Eso no es una coincidencia, es un patrón. Una planta que produce durante décadas a partir de una sola plantación amenaza a múltiples industrias al mismo tiempo: semillas, plantines,
ventas de productos durante todo el año e insumos. Así que el tamarillo no fue prohibido. Simplemente fue eliminado gradualmente. No se promovió, no se ofreció, no se mencionó, hasta que la gente olvidó que existía. Aquí está el punto más importante. Los tamarillos todavía existen. No desaparecieron del mundo, solo de las estanterías, los catálogos y la conversación. Las semillas están disponibles a través de fuentes especializadas. Las plantas pueden pedirse en línea y en las condiciones adecuadas son fáciles de cultivar. Tienen un límite real, el frío. Los tamarillos prefieren condiciones sin heladas o casi sin heladas. Son resistentes hasta alrededor de 30 de Griaro. Las heladas ligeras suelen ser tolerables, pero una helada fuerte puede matarlos. Eso las hace perennes de forma fiable en las zonas USDA 9 a 11, partes de California, Florida, la costa del Golfo, el sur de Arizona y Texas. En zonas más frías, cultívalas en recipientes grandes y llévalas al interior durante el invierno. Puedes cultivarlas como anuales, pero eso anula por completo la ventaja de décadas de cosecha. Plántalas a pleno sol o en semisombra. Utiliza un suelo bien drenado. Sepáralas entre 6 y 8 pies. Riégalas con regularidad mientras se establecen. Una vez establecidas, son relativamente tolerantes a la sequía, aunque la humedad constante mejora los rendimientos. Normalmente comienzan a producir en el segundo año y alcanzan la producción plena en el tercer año. Cosecha cuando el fruto esté completamente coloreado y ligeramente blando. No lo arranques, corta el tallo. Almacenado en condiciones frescas, dura semanas, y en un almacenamiento frío adecuado puede durar meses. También puedes cocinarlo en salsa o mermelada, congelarlo o secarlo. El cuidado es sencillo: poda ligera, fertilización ocasional, plagas mínimas. En comparación con los tomates, las enfermedades son raras. El mayor desafío es proteger las plantas en climas límite. Si estás en la zona 8 o en el borde más frío de la zona 9, acolcha bien, cúbrelas durante las advertencias de heladas y plántalas en un microclima protegido, o acepta que un invierno brutal pueda hacerlas retroceder. Y en el clima adecuado, la recompensa es real. Una sola planta, 20 a 30 años de producción, 50 a 100 libras por año, mantenimiento mínimo. Eso es seguridad alimentaria que los tomates anuales no pueden igualar. Entonces, ¿por qué no más personas las cultivan? Porque la mayoría de la gente no sabe que existen. Los viveros no las ofrecen. Los medios de jardinería no hablan de ellas. El sistema está diseñado para vender semillas y plantines anuales, no independencia perenne. Pero el conocimiento está regresando, y esto es lo que puedes hacer. Si estás en las zonas 9 a 11, planta un tamarillo. Si estás en la zona 8, prueba con uno en un lugar protegido o en un recipiente grande. Apréndelo, cultívalo y compártelo, porque los tamarillos se enraizan fácilmente a partir de esquejes. Regala plantas a los vecinos. Dile a la gente qué estás cultivando. Rompe el silencio. La planta mejor que los tomates es el tamarillo. Fruta durante todo el año en climas templados. Almacenamiento prolongado sin procesamiento y décadas de cosecha a partir de una sola plantación. La enterraron tan a fondo que olvidaste que existía. Ahora ya no tienes por qué hacerlo.